Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 22. Y nuestro tema de hoy, una vida ejemplar. Dios ha venido a nuestra vida a transformarla. Dios quiere que seamos personas de ejemplo, no solamente a nivel espiritual, no solamente personas que se congregan en algún lugar, personas dedicadas al servicio de la congregación, sino también personas que puedan dar ejemplo a la sociedad, que seamos un pueblo dispuesto a trabajar por la sociedad. Lastimosamente, hay muchas personas que no quieren acercarse a Dios o que no quieren congregarse en algún lugar porque cierto cristianismo se ha convertido en un cristianismo de alguna manera mediocre, solamente se dedica a recibir milagros, solamente espera recibir milagros, pero no hace absolutamente nada más, no sirve para nada. Y Dios no quiere eso, Dios quiere un pueblo que dependa de Dios, pero que también ayude a las personas. En este capítulo 22 vemos entonces algunas leyes, aquellas leyes de tipo humanitario. Algunas iglesias o congregaciones dicen que las cosas del Antiguo Testamento ya no tienen validez, que se quedaron atrás, que hacen parte de la ley. Jesucristo vino a librarnos de la ley, eso es cierto, pero también hay muchas cosas que Dios dejó escritas para que aprendamos de ellas. Dios dejó muchas cosas escritas en esta ley para que seamos mejores, y es eso lo que nosotros debemos aprender y también practicar. No es suficiente con hablar solamente del amor a Dios, no es suficiente con hablar solamente del amor a los demás, porque hablamos y hablamos, pero no hacemos nada. Es triste ver que muchos llamándose cristianos, es triste ver que muchos llamándose siervos de Dios, su comportamiento no es el adecuado. Y por esa razón entonces muchas personas no quieren acercarse a Dios, por el comportamiento de muchos llamados cristianos, que aunque hablan de Dios, pero se comportan de una forma desagradable ante la sociedad. Es más, hay personas que sin ser conocedoras de Dios actúan de una manera más correcta. Hay personas que sin tal vez conocer a Dios o tener a Cristo en su corazón actúan de la forma correcta. Entonces hoy Dios quiere que como siervos, que como sus hijos, seamos este gran ejemplo y que para ello entonces nuestra vida debe ser ejemplo. Que seamos nosotros aquellos que demos ese buen testimonio, que seamos nosotros aquellos que mostremos a las demás personas que realmente hemos cambiado, que Cristo ha venido a cambiar nuestra vida. No solamente que hayamos dejado de cometer aquellos pecados que cometíamos en la antigüedad, que tal vez hayamos dejado de aquellos vicios, que tal vez hayamos dejado aquella idolatría. No es suficiente con eso. También es necesario adquirir nuevos comportamientos, comportamientos agradables, comportamientos que llamen la atención a otras personas para que vean que nuestra vida es diferente y que vivir tomados de la mano de Dios es algo maravilloso. Ahora vamos a ver entonces qué comportamientos o qué necesitamos nosotros para hacer o para tener esa vida ejemplar. Primero, debemos tener fidelidad. Éxodo 22, el versículo 20. Quien ofrezca sacrificios a otro Dios distinto al Señor, también será condenado a muerte. Dios nos está hablando ahí de esa fidelidad hacia Él en primer lugar, de que manifestemos a Él esa fidelidad, de que dejemos a un lado otros dioses, de que no levantemos sacrificios a dioses ajenos. Pero también cuando hablamos de fidelidad, se refiere a que seamos firmes en el cumplimiento de nuestras labores. Eso es fidelidad. Pero a veces solamente lo relacionamos a nivel matrimonial. Creemos que fidelidad simplemente es tener una sola mujer o tener un solo hombre. Y nos damos cuenta que esa fidelidad la podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Dice que es cumplir o que es ser firmes en el cumplimiento de esas labores. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa firmeza en ese cumplimiento. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que tenemos que hacer. No cumplimos nuestras labores a tiempo. No cumplimos con nuestro trabajo, no cumplimos con nuestros quehaceres diarios. Tal vez solamente lo hacemos cuando alguien nos mira. Tal vez solamente somos fieles cuando alguien está ahí pendiente de nosotros o cuando sabemos que alguien va a evaluar nuestro trabajo. Pero Dios quiere entonces que seamos ese ejemplo hacia la sociedad y cuando a nosotros trabajemos, las demás personas puedan confiar en nosotros porque saben que somos personas fieles, porque saben que somos personas fieles a Dios, que si algo hacemos, lo hacemos es para Dios, que si algo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, lo hacemos porque somos fieles,
fieles a esa causa que estamos viviendo en ese momento, fieles tal vez a nuestro trabajo, de llegar a la hora que es, de cumplir las labores que deben hacerse, fieles tal vez en el estudio, aquellas personas que estudian, sin necesidad de hacer copias, sin necesidad de hacer trampas, sino que realmente seamos fieles, que tengamos esa firmeza en nuestro corazón de todas aquellas cosas que hacemos. Eso es lo que Dios quiere. Como nos dice Magda, entonces, la fidelidad en qué consiste, en que nosotros podamos contar con esas personas y que esas personas puedan contar con nosotros. A veces limitamos tan solo la fidelidad, como nos explica Magda, en esa parte de pareja, de matrimonial, pero la verdad es que muy pocos son personas fieles, muy pocas son las personas con las cuales se puede contar para un determinado trabajo. Hay personas que son muy fieles en su pareja, pero muy incumplidas en cualquier otro tipo de área, no son fieles en todas las otras áreas que tienen que trabajar y que conforman su vida también. Amén. Vemos entonces cómo este capítulo es tan importante para el desarrollo de todas nuestras actividades, empezando entonces por esa fidelidad que cada uno de nosotros debemos tener. Segundo, amabilidad. En el versículo 21. No maltrates ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. Desde la antigüedad Dios nos estaba llamando a que seamos personas amables, a que seamos personas agradables ante las demás personas. ¿Y por qué? Dice, recuerda que tú también fuiste inmigrante en Egipto. Es decir, que aquello que tú sufriste, no permitas que otros también lo sufran. No permitas que otros vivan eso que tú viviste. Dios quiere entonces que evitemos ese dolor a otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando somos personas amables, cuando tratamos a las personas con cordialidad, cuando tratamos a las personas de una manera afectuosa. A veces somos afectuosos o somos amables con nuestros seres queridos. A veces somos amables con las personas que conocemos. Tal vez en la iglesia, con el hermano que siempre veo, con el hermano que conozco hace mucho tiempo, tal vez sí voy, lo saludo y lo trato de manera amable. Pero nos olvidamos de las otras personas, de aquellas personas nuevas, de aquellas personas que tal vez no conocemos. Y nos cuesta tal vez ser amables, nos cuesta ir a hablar, nos cuesta tal vez hacer un gesto agradable. Dios quiere que seamos esas personas que demostremos amabilidad, que el amor de Dios se vea reflejado en nuestro rostro, que cuando nosotros nos dirijamos a alguien, esa persona sienta que nosotros somos diferentes por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera de cómo nos dirigimos hacia ellos, por nuestra manera respetuosa de hablarles. Pero sabemos que es cierto que nuestra personalidad depende mucho de ello y hay personas que dicen yo soy así, tal vez yo nací de esta forma, tal vez así me criaron, soy un poco frío, soy un poco amargado, soy un poco de mal genio. Pero Dios ha venido a nuestra vida es para que cambiemos esa actitud y para que nos demos cuenta que ahora somos nuevas personas. Ahora estamos llamados entonces a demostrar otra nueva cara, la cara que Dios ha puesto en nosotros, a demostrar un nuevo rostro, el rostro de Jesucristo en cada uno de nosotros. Dios nos llama entonces a que seamos amables. Y no lo dice de ahora, mire que lo decía desde la antigüedad. Les decía, sea amable con aquellos inmigrantes, sea amable con aquellas personas extrañas, con aquellas personas que tal vez necesitan algo. Debemos demostrar que somos personas amables, debemos demostrar que podemos ayudar a otros y hagámoslo con agrado. Es cierto que tal vez por la inseguridad de estos tiempos, muchas personas dicen, no, yo no me acerco a nadie porque tengo miedo, yo no me acerco a nadie porque me da susto que algo me puedan hacer, yo no me acerco a nadie porque no confío en nadie. Dios quiere entonces que aprendamos a depender de Él y que a pesar de esos temores los vayamos sobrellevando y que no se trata de confiar en todas las personas, no se trata de entregarle nuestras emociones a otras personas, pero sí se trata de ser amables, sí se trata de a través de un gesto, de a través de una sonrisa, de un buen saludo, podamos hacer sentir bien a las personas que lo necesitan. Cada vez nos olvidamos de eso y lo que antes se enseñaba en las escuelas, en los colegios, esas normas de urbanidad que para muchos se nos olvida.
La palabra de Dios quiere que sigamos nosotros haciendo eso. Algo nos dice Magda, nosotros pensamos que ser nueva criatura, que nacer de nuevo, es tan solo ahora ya creer en Dios y congregarme en algún lugar y estar seguro de que Dios va a hacer un milagro en mi vida. En eso se limita muchas veces la nueva vida y ser criaturas nuevas, pero en verdad ser nueva criatura relaciona a todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Y algo que nos explica Magda, muchas veces para los de afuera nos es muy fácil ser amables, pero qué difícil ser amables para los mismos del propio hogar. Esposos que ya no somos amables con la esposa, esposas que ya no son amables con los esposos, y donde más somos groseros y donde menos usamos esas normas de urbanidad y de cortesía, muchas veces es con nuestra propia familia. Cuán patanes a veces somos los esposos, cuán patanes son las esposas, y nos es difícil esa convivencia. Amén. Otro de los puntos, cumplir la responsabilidad a tiempo. Veamos en el versículo 14. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. Nos dice que aquella persona que pidió prestado algo y lo pierde o le sucede algo a eso que pidió prestado a ese animal, lo tiene que pagar. Eso es asumir una responsabilidad, eso es cumplir esa responsabilidad. Pero vemos lastimosamente que muchos cristianos se han olvidado de esas responsabilidades, se han olvidado de aquellas labores delegadas, se han olvidado de aquellas cosas que tienen que cumplir. Y es algo importante porque esas responsabilidades se deben cumplir a tiempo. En el versículo 29, por favor, de Éxodo 22. En tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Dios nos está hablando de esas primicias, de aquello que le corresponde a Él, pero dice, no esperes hasta más adelante. Hazlo en el tiempo que debe hacer. Todas aquellas labores, aquellas responsabilidades que se nos han delegado, no esperemos a que se cumpla el tiempo, no esperemos a que se pase el tiempo, sino que debemos cumplirlas, que debemos hacerlo lo más pronto posible. Muchas veces nos olvidamos incluso de nuestras propias responsabilidades, como pagar servicios, como pagar algún tipo de deuda, y nos confiamos y decimos, yo después lo pago, yo después lo pago. Pero cuando se da cuenta, le cortan la luz, le cortan el agua. ¿Por qué? Porque no pagó a tiempo, porque se olvidó de esa responsabilidad. En eso significa también ser un buen cristiano, ser un cristiano de ejemplo, tener una vida ejemplar, que sea una persona que cumple esas responsabilidades y lo hace a tiempo. Pero es triste ver que delegan algo y el que falta hacerlo es el cristiano, el que falta cumplir es el cristiano. Entonces, Dios dice, no esperes a que transcurra el año, no esperes a que pase el tiempo. En el mundo dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Todo lo que podemos hacer hoy, hagámoslo, cumplamos con nuestra responsabilidad. Veamos qué es lo que tenemos que hacer, porque aquellas cosas son importantes. Y si dejamos que el tiempo pase, después se nos van a convertir en urgentes. Y cuando son urgentes, eso nos genera ansiedad, eso nos genera fastidio, eso nos genera carga. Cuando dejamos que el tiempo pase y no cumplimos esas responsabilidades cuando debe ser, después se nos acumulan y se convierten en una carga. Por eso después terminamos tal vez cansados, cargados, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dice que nuestra vida debe ser ejemplo y como siervos de Dios entonces debemos cumplir nuestras responsabilidades. Si trabajamos, qué bonito que puedan decir, mire, él es la persona más responsable, mire, él es la persona que tal vez cumple siempre a tiempo y que puedan decir, es que él es cristiano. Qué bonito que digan, es que él es cristiano y por eso es que cumple esa responsabilidad. Pero todo lo contrario, como esa persona no da un buen testimonio, como esa persona no cumple su responsabilidad, los demás lo que hacen es juzgar y criticar. Y lo que dicen es, ¿y eso? Es cristiano, dice. Mire, no hizo tal cosa, mire, no cumplió con aquello. Y eso es cristiano. Y por esa razón entonces muchas personas no quieren acercarse al cristianismo. Por esa razón muchas personas no quieren acercarse a Dios. Porque miran en la otra persona una manera de vivir incorrecta. Porque miran en la otra persona una manera de vivir que no es adecuada. Y piensan que para vivir como vive ese cristiano, mejor no. Para comportarse como se comporta ese cristiano, mejor no.
Dios nos da todas las normas, Dios nos da todas las leyes, pero somos nosotros los encargados de ponerlas en práctica. Cumplamos nuestras responsabilidades y hagámoslo a tiempo. A medida que nosotros nos responsabilicemos de lo que tenemos que hacer es como podemos llegar a esa vida de éxito. Las personas de éxito, las personas que han triunfado en la vida son aquellas que saben responsabilizarse. Muchas veces nosotros queremos grandes cosas, pero no nos queremos responsabilizar. Hay algo en la palabra que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y saber hacer lo bueno no significa entonces, como nos explicaba Magda, solamente en ser bondadosos, en ser grandes espirituales. No, todo lo que yo tengo que hacer. La responsabilidad es algo bueno que yo tengo que hacer, llegar puntual a donde tengo que ir, cumplir con ese contrato. ¿Cuántas personas hoy en día viven en el fracaso porque ya nadie confía en ellos, porque con nada cumplen? Amén. Otro punto, no aprovecharse de la necesidad de otros. En el versículo 22 y el versículo 25. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Y el versículo 25. Si les prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. Debemos ser personas de ejemplo en el sentido de que no nos aprovechemos de las personas que están pasando necesidades. Dios lo está advirtiendo. No te aproveches de aquellas viudas, no te aproveches de aquellos huérfanos, de aquellos que tal vez están pasando hambre, para prestarles dinero y para hacerlo con intereses, de una manera usurera. Dios dice, si ves a alguien en una necesidad, en vez de aprovecharte de esa necesidad, ayúdalo, motívalo a seguir adelante, instrúyelo para que pueda continuar, pero no te aproveches. Lastimosamente hay gente que simplemente se ha dedicado a satisfacer sus propias necesidades, siendo cristianos tal vez o siendo líderes, a satisfacer su propia conveniencia. Entonces cuando ve a alguien decaído, cuando ve a alguien que necesita, en vez de tenderle la mano, lo que hace es tal vez ponerle una trampa, tal vez ponerle algún negocio, tal vez ponerle alguna forma, pero como esa persona se encuentra atribulada, como esa persona se encuentra angustiada, no mira las consecuencias y se involucra sin pensar en lo que está haciendo. Pero la otra persona, aquel cristiano, aquella persona que sí sabía, que sí tenía sus sentidos puestos en eso que estaba haciendo, sabía que tal vez no era un buen negocio, sabía que tal vez ese plan no iba a funcionar bien, pero lo que hizo fue enredar a la otra persona por su necesidad. A base de esa necesidad lo que hizo fue enredarla para satisfacer la suya propia. Entonces Dios quiere que aprendamos a ser coherentes con lo que hablamos y decimos que amamos a Dios, también debemos amar a las personas y por tanto no debemos hacerles daño, por tanto debemos evitar al máximo causar algún tipo de daño. Somos llamados a ser ejemplo y solamente ese ejemplo debemos serlo, pero porque realmente somos fieles a Dios, porque Dios nos está instruyendo, porque Dios ha venido a cambiar nuestra vida y que vivamos conforme a la vida de Dios, que vivamos conforme a ese reflejo de Jesucristo. Vemos cómo Jesucristo es ese ejemplo. Él fue esa vida ejemplar. Él vino no solamente a hablar de Dios, Él vino no solamente a compartir el Evangelio, sino que Él vino a hacer testimonio con su propia vida. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados a hacer testimonio con nuestra propia vida. No solamente ser testimonio en el culto, porque tal vez en el culto es muy fácil ser cristiano, tal vez en el culto es muy fácil servir a Dios. En el culto es fácil alabar, en el culto es fácil tal vez levantar nuestras manos, cantar, adorar. Pero fuera de ello, fuera del culto, debemos también manifestar que adoramos a Dios. Fuera del culto también debemos manifestar que somos personas que servimos a Dios y nuestra forma de comportarnos debe demostrarlo. Nuestra forma de hablar debe demostrarlo. Debemos ser personas entonces que seamos fieles, amables y que no nos aprovechemos de las necesidades de otros. Nuestra nueva vida entonces se tiene que ver, como nos explica Magda, no solamente en la congregación, sino en todo nuestro actuar, en el estudio, en el trabajo, en el barrio, en cualquier lugar donde estamos. Aún nuestros mismos enemigos, aunque no nos quieran y no acepten nuestra nueva vida, deberían darse cuenta que algo raro pasa en nosotros, que algo nuevo y mejor está pasando en nuestra vida. Hay personas que hoy en día se han hecho ricas aprovechando los malos momentos de otros. Y lo que es más triste, cuando no manejamos eso, eso se transmite también a las iglesias. Hoy hay muchos pastores que llenan sus iglesias aprovechando el mal momento
de las otras iglesias, aprovechando el mal momento que otros pastores pueden estar viviendo y aprovechan esa debilidad, aprovechan ese error, aprovechan ese mal momento de esa congregación para llenar la suya, en lugar de ayudar a restaurar, en lugar de ayudar a levantarse. Amén. Entonces vemos a alguna persona con necesidades y en vez de ayudarla lo que hacemos es tal vez engañarla, tal vez hacerle daño. Y eso es lo que muchas personas utilizan para conquistar a otra persona. Tal vez un hombre ve que una mujer está pasando un tipo de necesidad con su esposo, ve que tal vez ese matrimonio no está llevándose de la mejor manera y lo que hace es aprovecharse de esa necesidad de esa mujer, esa necesidad de afecto. Entonces empieza a endulzarle el oído, empieza a decirle, mire, si usted estuviera conmigo, yo la trataría mejor, mire que si usted fuera mi mujer, yo la trataría de esta o de otra manera. Ahí se está aprovechando también de la necesidad, porque esa mujer tenía una necesidad. O tal vez no solo las mujeres, también los hombres tienen algún tipo de necesidad, tal vez en su casa no son escuchados, tal vez no son atendidos, y se preocupan entonces los otros a trabajar en base a esa necesidad. Y esa es la forma entonces como hacen daño, esa es la forma como lastiman. Pero Dios quiere entonces que dejemos a un lado eso y que seamos personas correctas en todo lo que hagamos, que si hacemos algo lo hagamos de la mejor manera. Por eso también es importante restituir el daño que hacemos. En el versículo 22. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Y en el versículo 1 también. Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. No es suficiente solamente con pedir perdón o con arrepentirnos. También es necesario restituir el daño que hayamos causado. Dice que si alguien tal vez perdió una oveja o perdió un toro, debe pagar mucho más de lo que tenía. Debe pagar 5 toros más por un toro que había perdido, o 4 ovejas más por una oveja que había perdido o que fue muerta por algún accidente o por algún motivo. Debe restituir, debe dar más de eso que en algún momento quitó. Y hoy nosotros pensemos qué daño hemos causado. Tal vez no le hayamos quitado nada a nadie, tal vez no le hayamos quitado ninguna cosa de tipo material, pero a veces hemos quitado sueños, a veces hemos quitado ideas, a veces hemos quitado la sonrisa de alguien. Y dice, si eso que has hecho, ahora debes restituirlo. Si en algún momento, con tu forma de hablar o con tu forma de comportarte, lastimaste a otra persona y ahora esa persona no quiere ni siquiera saber de Dios, ahora esa persona está herida, está lastimada, dice, busca la forma de restituir ese daño. Busca la forma de que esa persona vuelva otra vez a su estado natural, que vuelva a sonreír. Que si tu forma de ser causó tristeza en alguien, busca ahora la forma de sacarle una sonrisa. Dice, restituyamos ese daño, no solamente a nivel económico, no solamente que alguien me prestó algo y que yo se lo devuelva intacto como está, sino que aprendamos a ser personas que restituimos lo que alguien nos ha prestado, lo que alguien nos ha dado. Dice, pagarás más de lo que tenía. Otras personas podrían decir, pero qué injusto. Por un toro que perdió ahora tiene que pagar 5. Pues sí, ese es el precio tal vez de algún descuido que tuvo que suceder, ese es el precio tal vez de olvidarse por algún momento de aquello que estaba cuidando. Dice que aprendamos a restituir ese daño, que aprendamos a cuidar aquellas cosas que alguien nos ha delegado. Si no queremos restituir, entonces cuidémoslo. Si no queremos devolver más, entonces hagámoslo a tiempo. Y eso aplica para todas las cosas. Eso aplica para todas las cosas que nosotros hagamos. Si yo no quiero restituir tal vez a mi familia, si yo no quiero darle más tal vez a mi familia, entonces debo cumplir en el momento que debo hacer. Si no quiero tal vez más adelante pagar un precio más alto, entonces debo pagarlo ahora, cuando todavía estoy en condiciones. El día lunes hablábamos acerca de cómo cuidar el planeta, de cómo cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Y en eso también consiste en restituir aquel daño. Dice, bueno, tal vez tiramos papeles a la basura, al piso, tal vez no cuidamos nuestro ambiente. Dice, restituyamos eso. Si antes lo hicimos, si antes tal vez yo tiraba aquellos empaques al suelo,
sin importarme nada, entonces ahora restituyamos. Si yo voy, así yo no haya tirado ese empaque, debo recogerlo. Así yo no haya hecho ese daño, pues ahora soy yo la que debo asumir esa responsabilidad. No es necesario solamente pedir perdón y decir lo siento, también es necesario restituir aquello que hayamos perdido. Pedir perdón muchas veces nos es fácil, pero restituir, pagar por lo daño que hemos hecho, eso es lo difícil. Muchos de nosotros nos limitamos simplemente a pedir perdón y decimos, ya le pedí perdón, ¿qué quiere? ¿Que me arrodille? Pues, si es necesario arrodillarse para arreglar esa relación y para restituir el daño que hice, sería necesario hacerlo. Por lo tanto, el restituir va más allá de solamente pedir perdón. Es reconocer que debo tratar de corregir el daño que yo causé por lo que hice. Amén. Otra forma de tener una vida ejemplar es orar por nuestros líderes. En el versículo 28, la parte B. No maldigas al gobernante de tu pueblo. Mire que dice, si somos personas ejemplares, si somos siervos de Dios, damos ese ejemplo. ¿Cuándo? Dice, no maldigas al gobernante de tu pueblo, a nuestros líderes, a nuestros presidentes. Muchas veces no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, es cierto, pero en vez de ponernos a orar, en vez de pedirle a Dios su sabiduría sobre esos líderes, lo que hacemos es criticarlos, lo que hacemos es renegar de ellos, lo que hacemos es juzgar. Y vemos entonces muchos siervos de Dios mandando a través de Internet palabras obscenas a esos líderes, mandando a través de Internet cadenas en contra de esos líderes, cuando Dios nos dice que no debemos hacer eso, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Como líderes debemos dar ese ejemplo. Si alguien tal vez está hablando mal de ese presidente, de ese líder, y tú no estás de acuerdo con eso que ese presidente hace, pues no, entonces no te involucres en esa conversación, no participes de ella, porque ahí estás dando un mal ejemplo. Es triste ver que en vez del cristiano ser aquella persona que permite una unión tal vez entre el pueblo y sus gobernantes, lo que hace es causar más división. Y es el cristiano el primero que empieza a lanzar piedras en contra de ese líder. Dios dice que todas las autoridades son delegadas por Él y por tanto debemos respetarlas. Veamos en Romanos 13, el versículo 1. Sométase toda a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios sométase a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Dice que todas las autoridades entonces son establecidas por Dios. Que tal vez lo hagan de manera inadecuada, es cierto, pero entonces para eso estamos nosotros, para dar ese ejemplo, para pedirle a Dios la dirección sobre esas autoridades. Llámese presidente, llámese tal vez un profesor, llámese nuestro jefe en el trabajo. Esas son las autoridades. Como mujeres, nuestro esposo también es nuestra autoridad y por tanto entonces debemos pedirle a Dios para que sea Él dirigiéndolos, para que sea Él dándoles esa sabiduría. Cuando nosotros oramos por esas autoridades, cuando nosotros pedimos a Dios por esas autoridades, también nos vemos beneficiados nosotros mismos, porque entonces esos líderes van a tomar decisiones correctas y eso nos va a beneficiar, porque entonces esos líderes sabrán qué hacer y eso va a ser productivo para cada uno de nosotros. Pero en cambio, si perdemos nuestro tiempo maldiciéndolos, si perdemos nuestro tiempo hablando mal de ellos, entonces no va a haber nada bueno para nosotros. Sabemos que la palabra tiene poder, pero lo creemos solamente cuando nos conviene. Pero cuando hablamos mal de ese presidente, cuando hablamos mal de ese líder y cuando decimos que ese líder o que ese presidente o que ese policía no sirve para nada, que no hace lo que tiene que hacer, ahí también estamos declarando que esas personas no hacen lo que deben hacer, que no ejercen su autoridad. Y estamos llamados entonces a declarar sobre ellos la autoridad de Dios para que también ellos puedan actuar de la forma correcta y eso nos beneficia a todos. Los cristianos entonces no es que seamos apolíticos, hay muchos que caen a ese extremo o muchos nos tildan de ello.
es que los cristianos en cierta forma actuamos de manera neutral, en el sentido que a nosotros nos interesa que cualquiera de los gobernantes que resulte ganador en esa contienda electoral haga las cosas bien y tenga la bendición y la sabiduría de Dios. Como cristianos, entonces, nosotros no podemos hacernos a alguien, a alguno de ellos. Los dos nos interesan. Es normal que tú tengas entonces un candidato de tu predilección, pero si él no resultó ganador, entonces es nuestra labor orar por el otro que quedó, como nos dice Magda. Si el gobernante de turno hace las cosas bien, a todos nos va bien. Si él se equivoca, entonces todos sufrimos esas consecuencias. Por lo tanto, nuestra labor, en lugar de criticar a los gobernantes, sean de la iglesia, sean en el barrio o sea a nivel nacional, nuestra labor es orar por ellos. Hay muchas personas que no están de acuerdo con algunos pastores. Más que maldecir, más que renegar, es orar por ellos. Porque si los pastores nos equivocamos menos, el pueblo vive bien. Si nos equivocamos, el pueblo igual vive las consecuencias. Amén. Entonces estamos llamados a tener una vida ejemplar. Y por último, no debemos ser permisivos. En el versículo 18, tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Dios está manifestando ahí lo que le desagrada. Y dice, maten a aquellas personas que practican brujería. Hoy en día nosotros no vamos a matar a nadie, eso es verdad. Pero sí podemos ayudar para matar esas actitudes desagradables. No seamos permisivos, no vemos algo perjudicial y lo dejamos que pase como si nada. Vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto y no le decimos nada y decimos, allá verá, como no soy yo, como no es mi familia, entonces yo mejor no me meto. Si queremos una vida ejemplar, debemos dejar de ser permisivos, dejar de ser estáticos ante las cosas negativas que suceden. Dios nos está mandando a que esas cosas también ayudamos a corregirlas cuando es posible. Si vemos a alguien que está equivocado, que le hablemos, que lo busquemos y le hagamos entender su equivocación, que le hagamos entender su error. Eso es a lo que vino Jesucristo. Jesucristo vino a convencernos del pecado, a mostrarnos qué cosas estábamos haciendo mal, a mostrarnos en qué estábamos equivocados para que ahora seamos diferentes. Y a eso es a lo que estamos llamados todos los cristianos, a abrir nuestra boca para hacerle entender a esa persona que está cometiendo un error, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de señalar, simplemente mostrándole las consecuencias que esto puede traer a su vida. Sin embargo, si esa persona considera que y decide seguirlo haciendo, ahí hemos salvado también ya nuestra alma, ahí hemos cumplido nuestra labor y ya esa persona entonces caerá sobre su cabeza esa dificultad, sobre su cabeza caerá ese pecado. Dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Y si sabemos que esa persona está equivocada, que esa persona está actuando de manera incorrecta y no le decimos nada, ese pecado será cobrado de nosotros. Entonces, no seamos permisivos, aprendamos a actuar como lo hacía Jesús. Jesucristo hablaba en el momento que tenía que hablar. Si veía a alguien equivocado, él se acercaba y de manera sutil, de manera amable, le hacía entender ese pecado. No lo señalaba, no le decía, mira, tú estás pecando, mira esto, sino que él lo hacía de una forma que hacía que esa misma persona se dé cuenta de su error. Cuando él le habló a la samaritana, no la juzgó, no le dijo, mira, que tú has tenido muchos vidas. No, sino que ella misma cayó en cuenta de su error. Ella misma dijo, sí, yo no tengo marido. Ella misma se daba cuenta de que había cometido muchos errores. Entonces, el no ser permisivo consiste en hacer entender a las personas ese error. Dios quiere que seamos personas agradables, Dios quiere que seamos personas que sirvamos y que seamos útiles a la sociedad. No es suficiente con encerrarnos en un lugar, no es suficiente con congregarnos en un templo, pero si salimos afuera y nuestra vida es un desastre, de nada sirve. Si tal vez nos la pasamos todo el día en la iglesia, pero cuando llegamos a nuestra casa no somos amables, no somos agradables a nuestra familia, hacemos las cosas como se nos da la gana, como podrían decir por ahí, esas cosas entonces no son agradables a Dios. Para Dios debemos ser un pueblo integral, un pueblo que actúe bien, no solamente ante los ojos de Él a nivel eclesiástico, sino también ante la sociedad. Dios quiere que seamos personas ejemplares, que cada vez que alguien nos mire, que cada vez que alguien se dirija a nosotros, se dé cuenta que somos diferentes. Estamos aquí para marcar diferencia, la diferencia que Cristo vino a marcar en nuestra vida.
Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, pero nuestra actitud debe demostrarlo. Solamente si nos comportamos de la forma correcta, solamente si nos comportamos como ejemplo a las demás personas, veremos también que las demás personas cambien. No esperemos que los demás cambien, seamos nosotros los primeros en cambiar y veremos entonces grandes resultados. Amén. Los seres humanos y en especial los cristianos entonces tenemos el poder de la vida y de la muerte, no para quitarla o ponerla en otras personas, pero sí qué cosas nosotros debemos darle vida. Como nos explica Magda, debemos darle vida en nosotros a esa amabilidad, debemos darle vida a ese buen comportamiento y debemos matar de nosotros ese mal comportamiento. Esta mañana preguntémonos ¿a qué cosas debemos matar? ¿Qué cosas debemos eliminar de nosotros? Esa envidia, esa murmuración. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese pecado grave? Y recuerda que pecar es errar al blanco, es equivocarse. ¿Cuántas veces nos equivocamos con esa murmuración? Toda persona que se la pasa murmurando de los demás, ¿cómo vive? Amargado, aburrido, se amarga por lo que otros hacen o dejan de hacer, si come, no come, si viste, no viste, si hace, no hace, y se amargan solitos mientras las otras personas ni cuenta se dan. ¿Qué cosas hay que matar de nosotros que nos está amargando? ¿Qué cosas hay que matar de nosotros que nos está haciendo vivir de manera correcta? Dios quiere entonces en esa nueva vida darnos una vida completa, nueva, renovada, no solamente a nivel espiritual. A veces nosotros creemos que tenemos una nueva vida porque ahora ya nos congregamos, antes no lo hacíamos. Tenemos una nueva vida porque ahora hemos optado por nuevas costumbres. Ahora ya tenemos la costumbre de orar, ya tenemos la costumbre de leer la Biblia, tenemos la costumbre de congregarnos, pero más que adquirir nuevas costumbres, lo importante es adquirir una nueva vida, una vida renovada, una vida transformada, para que podamos vivir bien en comunidad y ser ejemplos para los demás. Ese es el tema de hoy. Entonces, Dios quiere una nueva vida, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que comencemos de nuevo. No dejes que esos malos hábitos, no dejes que esas malas costumbres de criticar, de murmurar, de la envidia, dañe nuestra muy bonita forma de vivir. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje de vida que nos permita vivir bien, que nos permita tener vidas de excelencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.